Buenos días a todos y bienvenidos al Foro Potencia. Mientras los asistentes terminan de conectarse a la sesión, les voy a dar unas indicaciones previas para el correcto funcionamiento del evento. Pueden poner la pantalla en modo completo con el botón que aparece en la parte superior derecha de la pantalla. La barra de la derecha tiene un manejador en el centro que permite que se oculte. En la parte inferior de la barra derecha verán el icono de una interrogación que les permitirá hacer sus preguntas, que serán moderadas y contestadas cuando se abra el turno de preguntas. Para permitir ver la pantalla central completamente, la ventana de vídeo se puede acoplar sobre la barra de la derecha, pinchando en un icono que tiene en su esquina inferior derecha. Cedo la palabra a Ricardo Cortés, director del Foro Potencia. Buenos días, Ricardo. Muchas gracias, Lucas. Buenos días y buenos días a todos los asistentes a esta nueva cita del Foro Potencia. La CNC, Confederación Nacional de la Construcción, es la organización empresarial cúpula del sector de la construcción en España, agrupando a la gran mayoría de las organizaciones empresariales de este sector. Constituida en 1977, tiene como objetivo la representación del sector ante los poderes públicos u otros entes nacionales, bien públicos o privados. CNC es miembro de la COE y de CEPIME en el ámbito nacional y de FIEC en el ámbito de la Unión Europea, así como de la Confederación Europea de Constructores, EBC, a través del Grupo de la Pequeña y Mediana Empresa. Integrante de la entidad paritaria constituida conjuntamente con Comisiones Obreras de Construcción y Servicios y con la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT-FICA, que definen y consensúan de forma modélica el Convenio General de la Construcción, siendo además patronos de la Fundación Laboral de la Construcción. Hace menos de un mes, concretamente el 18 de marzo, se eligió un nuevo presidente de la CNC, la persona de don Pedro Fernández Zalén, quien ha tomado posesión de su cargo hace apenas unos 10 días y que ha tenido la deferencia de acompañarnos hoy en el Foro Potencia. Pedro Fernández Zalén es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Asimismo, y expedido por dicha universidad, tiene el diploma de Estudios Avanzados y también el máster de Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias, MDI. Es agente de la propiedad inmobiliaria y diplomado en Derecho Inmobiliario y Urbanismo por la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente, Pedro es el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción y de la Fundación Laboral de la Construcción, vicepresidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, CEPIME, presidente en funciones del Consejo Económico y Social de España, miembro de la Junta Directiva de COE y miembro de numerosos órganos encargados del diálogo social en España y representativos de pequeñas y medianas empresas. Anteriormente, ha sido secretario general de CEPIME durante los 2 últimos años, tras cubrir una etapa de 20 años en la CNC, donde ostentó los cargos de secretario general de la Confederación, así como secretario de la Fundación Laboral de la Construcción. Ha sido vocal y miembro en diferentes y múltiples organizaciones, como la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, Fundación Estatal para la Formación y Empleo, FUNDAE, Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, comisiones y consejos de COE, Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, Consejo General del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, Consejo Estatal de Responsabilidad Social y un largo etcétera que la brevedad de la duración de este foro nos aconseja y nos impide relatar completamente. Finalmente, es miembro de la Junta Directiva del Círculo Inmobiliario y, por muy sorprendente que parezca, también saca tiempo para ejercer la abogacía y ser autor de numerosas publicaciones y ponente en conferencias y jornadas. Buenos días, Pedro, y en primer lugar, y máxime, después de haber leído tus infinitas ocupaciones, muchas gracias por haber encontrado un hueco en tu apretadísima agenda y acompañarnos durante la próxima hora en el Foro Potencia. Por supuesto, enhorabuena por tu nombramiento. Muchas gracias, Ricardo. La primera pregunta viene casi obligada y es que, como nuevo presidente de CNC, ¿cuáles son los principales retos con los que te encuentras al frente de la patronal?
Bueno, Ricardo, por mucho que sea habitual, yo creo que tengo que darle las gracias al Grupo TVI, a Potencia, la oportunidad que me da de estar aquí con vosotros, hacer una pequeña aclaración que yo creo que es importante hacerla. Yo cobro solo de un sitio, porque claro, entonces Ricardo ha dicho todos los cargos que he tenido por todos lados, con lo cual parece que... Pues no, he tenido siempre puesto la nómina en un mismo sitio y bueno, y recupero otra vez la situación en la que estaba en la CNC desde hace tantísimos años. He estado 20 años, mi vida profesional empezó aquí y bueno, y ahora continúa como presidente, claro, conociendo a toda la organización. Como tú dices, se me preguntan en muchas ocasiones sobre qué cosas se pueden hacer del sector de la construcción, qué pueden necesitar, qué hace. Pues mira, en primer lugar, recuperar el sector de la construcción. Luego, voy a intentar no hacer un alambicado excesivamente prolijo, una prolija exposición sobre datos sesudos o sobre temas de que nos ponemos a hablar del Producto Interior Bruto, valor añadido bruto, que al final no son especialmente claros. Quiero hablar de cosas reales. Y para eso yo creo que primero tenemos que recuperar el sector de la construcción como había estado en el año 2007-2008, que es posible que a lo mejor estaba sobredimensionado, pero tenía una velocidad de crucero aceptable, razonable, que yo creo que era importante. En segundo lugar, yo creo que tenemos que modernizar el sector de la construcción. Lo hemos hablado en varias ocasiones, la modernización que se están produciendo del sector de la construcción, de las técnicas constructivas, de las empresas constructoras, la digitalización que cada vez está más presente, las tecnologías BIM, las nuevas formas de energía de construir, la industria de la construcción fuera del centro de trabajo considerado obra, yo creo que hay que tenerla en cuenta. Porque yo creo que nos tenemos que adaptar. Si el sector se va adaptando, las empresas se van adaptando. Y para ello es necesario mejorar su imagen, en tercer lugar, y acercar a los jóvenes al sector de la construcción. Yo creo que es importante, daos cuenta, una pequeña reflexión que quiero haceros. Hace unos 15 años o así, el ejército español quiso cambiar la imagen del ejército español cuando venía la profesionalización importante que tenía el sector de la construcción. Y hizo una importante campaña en la que se demostraba que los soldados no estaban en las cocinas pelando patatas o estaban corriendo por los campos exclusivamente, sino que hicieron atractivo el ejército poniendo que la labor humanitaria que hacen los soldados, cómo apagan fuego, cómo saltan desde helicópteros, cómo manejan maquinaria o tanques especialmente complejos. Y yo creo que esa es una labor que tenemos que hacer en el sector de la construcción. El albañil no es exclusivamente romper un ladrillo doble hueco o el estar tirando de un saco de ladrillo, de cemento lloviendo en un centro de trabajo, sino que también, y aquí lo vemos, utiliza maquinaria especialmente compleja, moderna, dinámica. Utilizamos técnicas constructivas nuevas, utilizamos sistemas BIM, las tecnologías. Se hacen unas obras que son extraordinariamente sorprendentes. Y yo creo que es una labor que tenemos que hacer desde el sector de la construcción, mejorar nuestra imagen y atraer a los jóvenes con un 44% de desempleo. De los jóvenes de menos de 25 trabajadores, de 25 años, perdón, el sector de la construcción no puede quedarse quieto. Después tenemos que vender y tenemos que dejar claro la profesionalidad que hay en el sector de la construcción. Es decir, el sector de la construcción no es la paleta y el ladrillo, no es exclusivamente eso. Hay grandísimos profesionales en el sector de la construcción, tanto desde las primeras categorías, tanto desde el peón, albañil, hasta las últimas categorías, extremadamente formados ingenieros y arquitectos que hacen unas obras especialmente buenas para el bienestar del país y para la mejora de España. Tenemos que acercar nuestro sector a las organizaciones empresariales, es decir, que las organizaciones empresariales se sientan identificados con estas siglas, con las de la construcción, Confederación Nacional de la Construcción, y que nuestras organizaciones, nuestros trabajadores y nuestros empresarios se sientan también identificados con lo que es la Fundación Laboral de la Construcción. Yo creo que es importantísimo. Tenemos que integrar a todo el sector. Yo creo que ha habido una pequeña desintegración del sector cuando el sector siempre había estado unido en torno a la Confederación Nacional de la Construcción, en torno al Convenio General del Sector de la Construcción y en torno a la Fundación Laboral de la Construcción. Y yo creo que es el momento de englobar a todos los sectores productivos dentro de lo que es el sector de la construcción, partiendo desde como decía antes,
desde las maquinarias de construcción, la gran maquinaria de construcción, algo importantísimo, hasta lo último que son arquitectos, ingenieros y los profesionales, los grandes profesionales que tiene nuestro sector de la construcción. Y después, y por último, la parte de nuestro convenio. Vienen épocas duras. Se están haciendo una reforma o contrarreforma laboral, como quiera llamarse, en lo que tenemos que defender lo que es nuestro convenio general del sector de la construcción, lo que es nuestro contrato fijo de obra, lo que es nuestra jubilación pactada en convenio colectivo, que yo creo que es importante que se respete ese convenio colectivo y defender el diálogo social bipartito. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Sabéis que hay un diálogo social bipartito entre empresarios y trabajadores, entre organizaciones empresariales y sindicatos. Hay un diálogo social tripartito en el que entra el gobierno, donde se está hablando del Pacto de Toledo o se puede estar hablando ahora de una reforma laboral, y hay un diálogo social institucionalizado que, como bien has comentado antes, a mí me ha tocado ser presidente del Consejo Económico y Social de España, una institución donde reside el diálogo social. Pues bien, ya hemos defendido el diálogo social institucionalizado, el diálogo social tripartito es importante y seguirá adelante. Pero hay que tener en cuenta que el diálogo social bipartito da sus frutos y adopta decisiones perfectamente aplicables a cada sector productivo. Y aquí vemos nuestro Convenio General del Sector de la Construcción o la Ley Reguladora de la Subcontratación en el sector de la construcción, que surgió como producto de un diálogo social bipartito exclusivamente entre empresarios y trabajadores, entre organizaciones empresariales y sindicatos de nuestro sector. Y es una ley que no está cuestionada y que está funcionando razonablemente bien en nuestro sector. Yo creo que viene una época apasionante, que viene una época de modernidad y viene una época, como digo, para atender a todos los sectores productivos que se acercan a lo que es la construcción y atender no solo a la obra pública, a las carreteras, sino también a los puertos, a los puentes, a la vivienda, a los centros comerciales, pero también a los materiales de construcción, a la maquinaria, porque yo creo que todos tenemos cabida dentro de un convenio que es la envidia de todos y rodearnos de lo que es la Fundación Laboral de la Construcción. Concluyo, sin querer extenderme mucho, Ricardo. Los 2 años que he estado como secretario general de CEPIME me ha hecho ver la importancia del sector de la construcción, me ha hecho ver la importancia de las organizaciones empresariales del sector de la construcción y me ha hecho ver que es el sector mejor ordenado de toda la economía española. Y el orgullo que ya tenía del sector de la construcción os lo quiero trasladar a vosotros. Es decir, somos la envidia por nuestro convenio, por nuestras organizaciones, por tener representatividad en toda España, en todos los subsectores y por tener una fundación que el año pasado formó a más de 94.000 trabajadores en lo que es nuestra actividad de construcción. Muchas gracias, Pedro. Estoy 100% de acuerdo contigo. Como continuación de estos retos que has definido, desde la perspectiva de la presidencia del CNC y con la panorámica que te ofrece dicha presidencia, ¿cuál es la situación actual del sector y cómo ha influido la pandemia en la misma? ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Cómo ves el sector al reencontrarte de lleno con él tras 2 años de, no digo de estar fuera, pero sí tangencialmente, no tan de lleno? Sí, pues mira, esto puede ser algo que hemos venido trasladando a los poderes públicos y que quiero que hay que tener en cuenta. El titular sería: se ha producido una gran caída, pero una rápida recuperación. Hay que tener en cuenta una cosa. Algo que es importante valorar es que la crisis que estamos sufriendo no es una crisis económica. La crisis que estamos teniendo es una crisis sanitaria, que ha provocado una paralización de la economía y ralentización artificial de la economía. Es decir, en febrero del año pasado, la economía estaba funcionando razonablemente bien. Pero eso cambió cuando llegó una crisis sanitaria que obligó a cerrar los centros de trabajo, las tiendas y a encerrarnos en casa. Y eso es importante tenerlo en cuenta cuando reclamamos que la administración pública tiene que pagar, tiene que correr con los gastos de lo que está ocurriendo. Es decir, esta fiesta la tiene que pagar alguien, y perdonadme la expresión fiesta, pero desde luego no tienen que ser los empresarios de cada uno de los sectores y en este caso del sector de la construcción. ¿Qué ocurrió? A nosotros se nos vino una caída importante del sector de la construcción, algo más de la mitad, la caída fue algo más de la mitad de lo que vivíamos en el año 2007-2008, pero la recuperación que se ha producido del sector de la construcción a partir del mes de mayo ha sido especialmente
sorprendente. ¿Por qué digo esto? Porque se ve claramente la dinamicidad que tiene el sector de la construcción, lo dinámico que puede ser nuestro sector de la construcción para recuperar la economía española y los fondos europeos. La caída fue importante, sufrimos un parón importantísimo, pero ya en el mes de noviembre del año pasado, el nivel de empleo, que yo creo que es la cifra más aséptica y más relevante que tenemos para ver cómo está el sector de la construcción, en el mes de noviembre se recuperó a antes de la crisis. Con lo cual, en noviembre ya habíamos vuelto otra vez a la velocidad de crucero. Y lo que pedimos ahora es que esa velocidad de crucero nos la permitan mantener, porque creemos que ese parón lo sufrimos en su momento, pero la recuperación la podemos hacer de manera inmediata. No perdamos de vista una cosa. El sector de la construcción se nutre de personal, en muchos casos, con poca cualificación, personal muy necesitado o personal que viene de otros países. El sector de la construcción puede ser la solución para problemas que está teniendo ahora el sector del transporte, hotelería, hostelería y todos esos trabajos que en el año 2007, 2008, cuando teníamos 1.980.000 trabajadores, se fueron. Y ahora que estamos teniendo 1.300.000 trabajadores, lo que podemos es recuperarlos con la necesaria formación para poder ser profesionales de nuestro sector. Por eso digo, Ricardo, una gran caída, pero una importante recuperación y, sobre todo, rápida recuperación. Y en ese contexto que nos has comentado, ¿cuáles son las principales oportunidades para el sector de la construcción que tú ves? Y, al mismo tiempo, ¿cuáles son las amenazas que en este momento pueden amenazar al sector? Pues yo creo que es evidente que una de las oportunidades que tenemos son los fondos europeos, los fondos Next Generation. Yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Pero también hay que hacer una pequeña reflexión para que no se produzca una importante desazón o que se convierta en una frustración de todos los que estamos esperando ver cómo se implementan estos fondos, estos 140.000 millones de euros se implementan en la economía española. Os recuerdo que el Plan E de hace unos años eran 7.836 millones de euros lo que eran. Y hubo un atracón en las administraciones públicas que no supieron sacar esto. 7.800 millones frente a 140.000 millones de euros. Lo que espero es que la administración esté preparada para poder digerir esta cantidad de fondos en el tiempo que se está pidiendo. Desde luego que el sector de la construcción es dinámico, flexible, ágil y puede acometer todo aquello que se le encomiende. Pero el problema es el cuello de botella que se nos puede producir en la licitación de todos estos proyectos. Recordad, hay que tener siempre presente una cosa. Cuando hemos estado viendo, pues eso, los PERTES y se han estado presentando proyectos por parte de todo el mundo a las diferentes administraciones públicas para que se pongan en marcha, eso lo que realmente estábamos haciendo es un laboratorio de ideas, un contrato de ideas para saber qué se puede poner en marcha. Ahora ya sabemos que la administración tiene una biblioteca de proyectos extraordinariamente grande, extraordinariamente buena, que refleja claramente que los empresarios tienen materia gris y cuando se les pide ayuda lo prestan, pero nadie le está asegurando, y nadie lo hace, primero, que tu proyecto sea el que salga y se ponga en marcha, y segundo, que seas tú quien ejecutes tu proyecto. Ellos tienen una serie de ideas metidos en el armario, van a decidir qué proyectos son los que se ponen en marcha, los van a sacar a licitación pública y en esa licitación pública cualquiera puede ofertar. Con lo cual, viene una época apasionante, pero en la que las empresas tienen que estar preparadas. Porque yo creo que lo que se va a desenvolver va a ser tan rápido que va a ser difícil una reacción tardía exitosa. Entonces, bueno, yo creo que tenemos algo importante, que es los fondos, los 140.000 millones de euros, que luego si queréis os hago una pincelada de cómo ha quedado los fondos europeos. Yo creo que lo tengo por aquí. Lo que son los proyectos para qué actividades van los diferentes fondos europeos y prácticamente todos pasan por el sector de la construcción. Guste o no guste, nos están insistiendo en el tema de reforma y rehabilitación y optimización energética de edificios, en la eficiencia energética de edificios, pero es que eso es indubitado que es el sector de la construcción quien tiene que hacerlo. Pero es que para la digitalización, quien hace las regatas y pone las infraestructuras para la digitalización son empresas constructoras. Y para las nuevas formas de energía, para las energías eólicas, fotovoltaicas, quien hace esas instalaciones normalmente son empresas constructoras. Con lo cual, las oportunidades para nuestro sector son extraordinarias y, desde luego, históricas. Yo creo que este plan de recuperación nos trae un cambio
mucho más importante que la revolución industrial que hubo en su momento. Es decir, se va a producir un cambio, una revolución digital y una revolución económica por esta inyección de fondos en el que el cambio va a ser mucho más grande que la revolución industrial de hace unos siglos. Entonces, un poco ampliando la contestación, ¿cómo esperas que evolucione el sector de la construcción a corto plazo en la medida que se vayan incorporando los fondos europeos? Y lo mismo, pero un poco más a medio plazo, sobre todo en esa perspectiva a medio plazo, pues teniendo en cuenta la afectación, como has comentado, por las nuevas tecnologías que sin duda se van a ir incorporando a la construcción del futuro. Yo creo que las perspectivas a corto plazo, Ricardo, son extraordinarias. Es decir, se va a necesitar desde la gran empresa para proyectos macro grandes, como a la pequeña y mediana empresa en la que va a tener que implementar la última milla que necesita el ciudadano o la pequeña y mediana empresa en digitalización en un pequeño pueblo de Murcia. Es decir, las perspectivas para el sector de la construcción son extraordinarias. Y estoy seguro que vais a convocar otro foro Potencia y seguro que me vais a invitar cuando esos fondos se vayan agotando poco a poco. Porque tendremos que... Te damos la palabra, Pedro. No te preocupes, aquí estaremos. Pero seguro que tendremos que hacer una readaptación del sector. Porque ya veremos, ya veréis como cuando estos proyectos se pongan en marcha, el cambio va a ser extraordinario. Tú puedes intentar cambiar una cultura, pero una cultura se cambia en primer lugar con un pequeño cambio, y ese pequeño cambio lo da la construcción. Como dice el dicho, un elefante ¿cómo se come? Con una cucharilla de café. Y dice, pues cucharilla a cucharilla. O sea, tienes que empezar con una, después con otra y después con otra. Un cambio de digitalización. Cuando el año pasado las personas entre 16 y 74 años, casi el 10% de las personas entre 16 y 74 años no entraron en Internet. Daos cuenta lo que es eso y lo que estamos haciendo nosotros. Es decir, se está produciendo una divergencia importante entre los que nos estamos digitalizando y los que tenemos que digitalizar. Y eso es importantísimo, formar a empresarios, a trabajadores y a sociedades en general. El papel de la construcción va a ser importantísimo en esto. De hecho, el otro día estuvo José Luis Escrivá en la Fundación Laboral de la Construcción y quieren venir, ya lo han trasladado diferentes ministerios al sector de la construcción para ver que los 50 centros que tiene la Fundación Laboral de la Construcción por toda España, la posibilidad de formar el año pasado sin especial ayuda a 95.000 trabajadores puede ser una ayuda extraordinaria para estos fondos que tenemos encima de la mesa. Y porque todo lo que viene de fondos Next Generation al final serán del sector de la construcción. Sí. Hay un tema que es muy recurrente entre las preocupaciones que manifiestan nuestros asistentes a los foros, que es la formación de presente y de futuro de los operadores de maquinaria. Ya sabes que TPI, la revista Potencia, aunque es fundamentalmente de la construcción, pero de una forma muy focalizada hacia el tema de maquinaria. Entonces, teniendo en cuenta que además de presidente de CNC, pues eres el presidente de la Fundación Laboral de la Construcción, que además conoces perfectamente a la Fundación por haberle dedicado mucho tiempo, esfuerzos y responsabilidades en tu anterior etapa de CNC, ¿cómo podríamos afrontar el reto cada vez más sofisticada, más exigente tecnológicamente, que necesidades que la maquinaria, la utilización de maquinaria nos plantea a la hora de ser operada, mantenida y por personas debidamente formadas? ¿No piensas que debería haber una colaboración o una participación del sector de maquinaria de construcción con la FLC y posiblemente con otros estamentos públicos o privados para tratar de solucionar estas necesidades de una forma profesional, técnica, realista y consensuada por todos los afectados? Porque si dejamos aparte pues lo que está obligado por ley, que es el tema de los operadores de grúas torres y de grúas móviles, algún tipo de carretillas elevadoras con más incidencia en la industria casi que en la propia construcción, pues no existe una formación o una titulación que respalde una formación consensuada para el tema de los operadores de maquinaria.
Y aquí se ha comentado en alguna ocasión de que puede haber personas que no tengan carnet de conducir y, por tanto, no puedan conducir un Seat Ibiza, pero, sin embargo, puedan manejar una máquina de 35 toneladas. Entonces, bueno, esto es un problema con el que el mundo de la maquinaria de construcción, muy cambiante tecnológicamente, muy rápido, pues se lleva encontrando desde hace muchísimo tiempo. Entonces, bueno, pues la idea de que pudiera existir esta colaboración entre la Fundación Laboral de la Construcción y posiblemente las asociaciones específicas de maquinaria, los fabricantes, los usuarios, los alquiladores, que a fin de cuentas son los que tienen que suministrar por un lado la máquina, y también los operadores que lo manejen, pudieran llegar a un acuerdo, como ocurre en algunos otros países. Concretamente yo conozco en Alemania y concretamente conozco en Francia. Pues vamos a ver, Ricardo. Lo primero es hacer autocrítica, y sí es posible que hayamos estado lejos de las organizaciones de maquinaria, no solo Amopic, sino mucha maquinaria especializada que hay y que en algún momento se ha podido acercar a CNC. Desde este momento les tiendo la mano para que se incorporen con nosotros, no solo a la CNC, sino a la Fundación Laboral de la Construcción. Yo creo que es importante. Uno de los objetivos que tengo claramente marcado es certificar la profesionalidad por la experiencia. Es decir, trabajadores que llevan muchísimo tiempo, como tú bien dices, manejando maquinaria de un determinado tipo o haciendo una determinada actividad, que una certificación en la que lo puede dar incluso la propia Fundación Laboral le acredite documentalmente que es capaz de hacer una determinada actividad o manejar una determinada maquinaria. Desde este momento me pongo a disposición de esas organizaciones, porque lo que no tenía sentido o lo que no tiene sentido es que las organizaciones de maquinaria del sector de la construcción estén alejadas de lo que es el sector de la construcción, porque sí puede ser que ese alejamiento lo que haga es que no se haya tenido como un objetivo prioritario el tema de la gran maquinaria, de la maquinaria pesada del sector de la construcción. Yo estoy abierto a todo tipo de colaboración con todas las organizaciones. Sí es cierto que lo de establecer carnets, sabéis que ahí quien no lo ve en ningún caso, pues es tanto el Ministerio de Economía como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Siempre han sido reacios a este tipo de carnet. Pero el tema de dar cursos de formación especializados a trabajadores para que sepan manejar maquinaria extraordinariamente compleja que tenemos hoy en día, yo creo que es imprescindible. No se puede ver ni al albañil con la gorra de la caja rural rompiendo un doble hueco en la obra, como a un trabajador de la construcción con una maquinaria llena de palancas con hidráulicos, cuando ya lo que tienen son botones y aire acondicionado. Y eso lo tenemos que trasladar a la sociedad, especialmente a los jóvenes, y sobre todo formar a los trabajadores en el nuevo tipo de maquinaria que hay. O sea, yo quiero recordar no solo la maquinaria en la obra, si es que nosotros construimos y también deconstruimos. La maquinaria que hay ahora de deconstrucción es extremadamente compleja y hay que formar trabajadores para ese tipo de maquinaria, porque además eso le viene bien al trabajador y le viene bien al empresario. Porque la Fundación Laboral de la Construcción se tiene que convertir necesariamente en la universidad del sector. Tiene que ser donde entren los trabajadores y los empresarios tengamos capacidad de obtener trabajadores formados y el número necesario de trabajadores para cubrir la demanda de las actuaciones que tenemos. Yo creo que la autocrítica a mí no se me caen los anillos por pensar que posiblemente se haya tenido que prestar mucha más atención al tema de la maquinaria y sobre todo al tema de la formación de los trabajadores en maquinaria. Porque los protagonistas no van a ser las máquinas, eso hay que tenerlo en cuenta. Los protagonistas no serán los robots y los protagonistas no será Internet. Los protagonistas en el corto plazo, en el medio plazo y en el largo plazo serán las personas. Y las personas serán protagonistas siempre y cuando estén formadas. Y para eso yo creo que lo que tenemos que trasladar es que el sector de la construcción es tecnología, es sostenibilidad, es vanguardia, es todo lo que realmente se ve cuando te sientas con un director de obra y te explica lo que está haciendo. Y yo creo que esa es una labor que tenemos que hacer entre todos. Insisto, Ricardo, tienes toda la razón. Hay que tender la mano a las organizaciones sabes que la Confederación Nacional de la Construcción está por organizaciones nacionales, organizaciones territoriales, los promotores inmobiliarios y hay un cuarto grupo que son los que prestan servicios al sector.
ese cuarto grupo hay que potenciarlo. Y ahí tienen que entrar empresas en las que nos trasladen sus necesidades de formación y desde la Fundación Laboral le demos el servicio necesario para que esas empresas tengan la dinamicidad y modernidad necesaria para lo que nos viene ahora, que nos vienen importantes retos. Claro, porque además yo creo que, volviendo al tema de maquinaria, la Fundación Laboral de la Construcción tendría que tener contactos con las universidades y tendría que tener contactos también con otros distintos centros de formación profesional, habida cuenta de que muchas de las máquinas necesitan unos conocimientos técnicos. Hay algunas máquinas que se necesita un ingeniero para manejarlas. Estoy pensando en las tuneladoras. Entonces, esos contactos para, en primer lugar, difundir dentro de las universidades y los centros de formación el tema de la maquinaria de construcción, tratarla tecnológicamente como se merece y luego adaptarlo para dar salida a esas personas, a mí me parece muy, muy interesante. O sea que es un trabajo, desde mi punto de vista, un trabajo como muy, muy envolvente de muchas entidades. De la formación, de posiblemente sindicatos, mucha gente tiene que estar para que de alguna manera las personas salgan, no ya con el carné, como tú decías, pero sí con algún reconocimiento, incluso que pueda servirles de reconocimiento a nivel europeo, cosa que ahora lo tienen bastante complicado, por no decir imposible. Sí, totalmente de acuerdo. Y como te decía, Ricardo, pero tenemos que pensar en la última milla. Muchas de las personas que nos estén escuchando, lo que están diciendo está muy bien ir a la universidad, el ver cómo son esas grandes maquinarias para hacer grandes infraestructuras, pero si es que al final las necesidades que tiene nuestro sector son esas, pero las inmediatas es que no tengo a quien me esté manejando esta retroconsolvencia, esta grúa pluma en un determinado momento, o una pequeña tuneladora, que no tiene que ser la Tizona o Dulcinea que soterraron la M30. Pueden ser pequeñas tuneladoras o pequeñas maquinarias que te puede hacer que con un pequeño gunitado te hagas un túnel pequeñito para una pequeña comunidad autónoma. Ahí es donde tenemos que llegar. Y ese es el problema. Estamos creando mucho personal formado, estamos hablando de mucha prevención de riesgos laborales, pero tenemos que hablar de formación de oficios, importantísimo, y como vosotros decís, formación en maquinaria. Y para eso lo que necesitamos es tener cerca a quienes saben de esto, que son los fabricantes de maquinaria, los alquiladores de maquinaria y quienes ponen en marcha esto, a los que le podemos dar la ayuda para que salgan trabajadores manejando esa maquinaria. Tenéis en cuenta una cosa y empezaba con esto. El ejército lo consiguió hacer. Lo divertido en una obra de construcción no es estar a las 8 de la mañana con frío, no, es manejar una gran maquinaria de construcción y eso hay que hacerlo atractivo para los jóvenes. Y eso es algo bonito y hay que saberlo manejar, como tú bien has dicho. A lo mejor no sabe manejar un SEAT Ibiza, pero es capaz de llevar una máquina de 35 toneladas a buen puerto y alguna obra ejecutar perfectamente los trabajos. Yo creo que eso es uno de los objetivos que tenemos encima de la mesa y que yo creo que tendremos que avanzar. Porque cada vez más se industrializa nuestro sector de la construcción y eso pasa necesariamente por maquinaria, gran maquinaria, en tanto fuera como dentro de los centros de trabajo considerados obras. Sí, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Muy bien, Pedro, pues antes de dar paso, si con tu permiso, antes de dar paso a las preguntas de los asistentes, pues nos vas a permitir que hagamos una brevísima pausa publicitaria que nuestros compañeros de fatigas de SMOPIC y de la Feria de Zaragoza, pues, y patrocinadores además de este foro, pues nos suelen hacer en todas estas últimas jornadas. Así que cuando es un minuto, y ahora damos paso a las preguntas del público. Perfecto.
ya le he cogido para pasárselo a Bego. Muy bien, pues este era el spot publicitario. Pedro, si puedes dar el... Sí, ahora. Si nos oyes, pero no te vemos. Si puedes, ahora. Perfectamente, muy bien. Entonces, entre las preguntas que hemos recibido de parte de los asistentes, que sí quiero comunicar que han atendido al reclamo de tu presencia, pues con una numerosa presencia, pues nos comentan, pues dice, hola, ¿son posibles los objetivos del Gobierno en materia de rehabilitación? Son casi 7.000 millones para rehabilitar 500.000 de viviendas, lo que supone multiplicar por 3 el ritmo actual de ahora. ¿Qué financiación sería precisa para convencer a las comunidades de vecinos? Vamos a ver. El tema de rehabilitación ha sido un tema, un leitmotiv de la CNC en los últimos años. Sí. Esa pregunta que la tiene durante el anuncio me ha dado tiempo a buscar el cuadro de las inversiones anunciadas por el Gobierno y lo que quiero, y voy respondiendo a esto. 13.200 millones son para abordar la estrategia de movilidad sostenible. La movilidad sostenible pasa necesariamente por empresas constructoras, por un nuevo diseño de ciudades, unas nuevas infraestructuras, y pasa necesariamente por ahí. Son 13.200 millones de euros. 6.820 millones de euros para rehabilitación de vivienda y regeneración urbana. Ahí tenemos dos importantes labores. Primero, convencer que con un poco esfuerzo vas a tener mucho más confort dentro de tu casa. Y, en segundo lugar, ayudar a que las comunidades de propietarios lo pongan en marcha. Esto, con pequeños esfuerzos fiscales, podemos conseguirlo. Es decir, si se produce una pequeña desgravación fiscal, si se produce un plan específico para regeneración urbana, pues en el que no tengan que hacer especial esfuerzo las comunidades de propietarios, esos 6.820 millones seguro que se podrán utilizar. Hay que tener en cuenta que el parque edificatorio español está antiguo y el parque edificatorio español necesita, sin duda, hacer las viviendas energéticamente sostenibles. Yo creo que este no es el principal escollo que hay. De los 4.300, hay 4.315 millones para modernizar las administraciones públicas. Que si hay que hacer infraestructura, por ejemplo, en el Ministerio de Justicia, eso tendrá que hacerse con unas instalaciones necesariamente que tendrá que hacer una empresa constructora. Hay 4.060 millones en un plan de digitalización de las pymes, que esto a lo mejor puede estar más centrado en formación de pymes, concienciación, que a lo mejor la construcción no tiene que estar ahí. Igual que los 4.000 millones para avanzar en el 5G, que será mucho más avanzar con las empresas de telecomunicaciones en este tema. Pero ya tenemos otros 3.780 millones de euros en política industrial y estrategia de economía circular. Ya estamos yendo a temas de residuos, a temas de recuperación. 3.590 millones en un plan de competencias nacionales de digitalización. Ahí entra la formación en la que estábamos hablando antes. 3.400 millones al sector turístico del país. Ese sector turístico que seguramente no sean ayudas directas, sean ayudas para reforma y rehabilitación de hoteles y instalaciones turísticas. 3.380 millones para ciencia e innovación y 3.165 millones para la integración de energías renovables. Esas energías renovables necesariamente las toca el sector de la construcción. Y por simplificar, las reformas anunciadas por el Gobierno hablan de la modernización y el refuerzo del Sistema Nacional de Salud, que bueno, que ahí tenemos que ver a ver cómo lo quiere implementar, pero hablamos de un nuevo sistema energético y despliegue de renovables. Previsiblemente en las próximas semanas empecemos con un nuevo centro para energías renovables aquí en Madrid, de la Fundación Laboral de la Construcción, 10.000 metros cuadrados que se quieren centrar en energía fotovoltaica, energía eólica y todas las nuevas formas y técnicas constructivas, desde domótica a las más nuevas técnicas constructivas, aquí en el centro de la Fundación Laboral de la Construcción de Madrid, en Vicálvaro, con lo cual la formación pasará necesariamente por ahí. Modernizar la justicia, nueva economía de los cuidados, que ahí muchas empresas constructoras están entrando. La ley de agua, y está puesto en el programa del Gobierno, la ley del agua y un plan de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro y reutilización, con lo cual necesariamente pasa por la construcción de depuradoras y mejora de las infraestructuras de agua.
la modernización y digitalización de administraciones públicas, política de residuos y economía circular. Volvemos otra vez al sector de la construcción. La política de residuos pasa necesariamente por el sector de la construcción. Como decía antes, estrategia de movilidad sostenible y conectada. El 9º, impulso al sistema de ciencia e innovación. Y el 10º es nueva política de vivienda, que como bien decía quien había hecho la pregunta, pasa por reforma y renovación urbana. Claro, ¿nosotros qué pedimos? Mientras más fácil sea para las comunidades de propietarios o para el individuo, más éxito tendrá. Y lo que queremos insistir es que el plan E era casi 8.000 millones de euros y tuvimos un atragantamiento enorme de las licitaciones. O facilitamos la posibilidad de gestionar esos ya 6.820 millones directamente en reforma y regeneración urbana, o lo facilitamos o tendremos también otro cuello de botella. Mira, esta es una pregunta yo creo que muy interesante para todos nuestros oyentes y también para CNC. Dice, ¿cómo una asociación puede entrar en CNC sin tener que invertir mucho, ya que las asociaciones no tenemos subvenciones y disponemos de pocos medios? Esto me lo pregunta Javier Solís Álvarez. Pues es fácil. Ricardo, tú conoces perfectamente la CNC. Aquí acogemos a todo el mundo, nos adaptamos a las necesidades de uno y otro, porque lo importante es que haya unidad y que haya representatividad. La representatividad CNC lo tiene con sus más de 80 organizaciones que tiene afiliadas y adaptarnos a las necesidades que tenga una pequeña asociación, que no se preocupe que lo haremos, que se ponga en contacto con nosotros que lo haremos, sin duda alguna. Fenomenal. Mira, José Antonio Lantarón nos comenta: gracias por plantear la cuestión de la formación de operadores de maquinaria. Desde nuestro punto de vista, el problema ya es grave e irresoluble a corto plazo. Incluso en otros niveles ya se están detectando gravísimas carencias. Las empresas están pensando en convenios con terceros países para poder disponer de trabajadores de todo tipo. Peones, albañiles, ferrallistas, etcétera. Entonces, ante ese posible planteamiento, José Antonio Lantarón es de la Asociación de Empresarios de Empresas de Excavaciones y Movimientos de Tierra. Entonces, es un poco ahondar en lo que veníamos hablando, solo que yo creo que pone el acento en la urgencia, en la necesidad o en el problema inminente que tenemos, o presente, sí. Inminente. Pues estoy teniendo conversaciones ya. Bueno, el ministro de Seguridad Social ya ha acudido porque incluso le gustaría atar lo que puede ser la Fundación Laboral de la Construcción al ingreso mínimo vital, el recibir ese ingreso mínimo vital que esté unido a un plan de formación para que esa persona reciba una formación mientras que recibe el ingreso mínimo vital. Pero también nos hemos puesto en marcha con el Ministerio de Educación, es decir, la Secretaria General de Formación Profesional. Hemos tenido ya conversaciones para llevar a la ministra Celaá a la Fundación Laboral de la Construcción, y lo mismo que el Ministerio de Trabajo o que el Ministerio de Fomento, porque creemos que no se ha utilizado la Fundación Laboral con la intensidad que se podía haber utilizado. ¿Que es cierto que es urgente? Lo es. Pero tenemos 50 centros de la Fundación Laboral de la Construcción en toda España, y yo creo que es el momento en el que debemos poner en marcha un plan importante de formación de trabajadores en maquinaria de obra. Y lo que queremos es, de todos estos fondos que he dicho y de toda la necesidad de formar a trabajadores, digitalizar a las empresas, poderos traer unos fondos para hacer un plan de formación similar al que se hizo con los gruistas. Recordad que en su momento hubo un cuello de botella con los gruistas en los que las solicitudes, las reclamaciones de los trabajadores que sí disponían del carnet estaban exorbitadas, y tuvimos que poner en marcha un plan desde la Fundación Laboral de la Construcción para formar a gruistas y poder estabilizar el sector con la universidad del sector, como es la Fundación Laboral de la Construcción. Pues yo creo que ahora, con los fondos Next Generation, nos viene una situación similar. Tenemos que poner en marcha un plan importantísimo para manejo de maquinaria en el sector de la construcción y maquinaria de todo tipo. Mira, José Enrique nos pregunta: ¿qué le pedís o le habéis pedido al Gobierno para que no se le atragante a la Administración pública la gestión de los fondos europeos? ¿Cómo podemos evitar ese riesgo del cual nos has alertado un poco en tu anterior intervención?
El problema es que le estamos diciendo, bueno, que hay que simplificarlo y que tiene que utilizar la colaboración público-privada. Yo creo que es imprescindible. Tiene que utilizar al sector privado porque la administración pública, primero, no está digitalizada. Cuando estamos hablando de justicia, sanidad, una serie nos están pidiendo que seamos digitales a los ciudadanos, a las empresas, a los trabajadores, cuando hay muchas administraciones que no están digitalizadas. Lo que le venimos diciendo desde el primer minuto en el que empezaron, nos dimos cuenta que venían 140.000 millones de euros, es que hay que preparar a las administraciones para que la licitación sea ágil, para que sea rápida y para que se adapte necesariamente a esta dinamicidad que requeremos en estos momentos. Entonces, bueno, estamos advirtiendo de lo que hay y ya veis que ahora mismo lo estoy diciendo. En cada reunión que tengo, ayer estuvo Pedro Sauras aquí en Nancy y cada vez que podemos le decimos, iros preparando que cuando lleguen esos fondos, si esos fondos llegan más pronto que tarde, tenemos que poner en marcha la maquinaria para poder evitar ese atragantamiento. Daos cuenta que la disección de ese plan nos llegaba ayer, no con mucha concreción, antes de ayer, no con mucha concreción, pero algo nos ha llegado y ahora lo que tenemos que ver es específicamente qué proyectos se han puesto en marcha. Nosotros lo único que podemos hacer y nos seguimos ofreciendo es lo mismo que para los proyectos prestamos a nuestras empresas y lo plantearon a las organizaciones empresariales para permeabilizar todo lo que sea de ayudas para que estos fondos no se bloqueen en un momento dado. Claro, porque evidentemente hay un problema de plazo. O sea, lo que no se haga en el plazo estipulado, pues es un dinero que se pierde. No es que diga se retrase el tema, sino que se pierde realmente. Efectivamente, y no estamos para retrasar ni para devolver dinero. Para devolver dinero menos. Por eso, no estamos ni para retrasos por la situación en la que estamos viviendo, ni para devolver dinero, sobre todo teniendo a las empresas líderes mundiales en el sector de la construcción. Porque podemos intentar ser líderes mundiales, pues no lo sé, en astrofísica, en telefonía móvil, pero hay que tener en cuenta que donde sí hemos demostrado, y eso podrá venir a medio o largo plazo, pero donde sí hemos demostrado que somos líderes son en infraestructuras, en turismo, en servicios a la ciudadanía, y eso pasa necesariamente por el sector de la construcción. Y cuando lleguemos a una situación razonable, donde se pueda viajar tranquilamente sin las dichosas mascarillas, volveremos a ser un país en el que nos guste o no nos guste, tendremos un buen clima, a una buena gastronomía y tendremos, pues eso, que crear infraestructuras necesarias para que vengan aquí y el turismo siga dejando dinero en nuestro país, en España. Efectivamente. Me comentan un tema como un poco particular pero bueno, que es, dice, hola, buenos días, estamos asistiendo a un despegue de las casas prefabricadas. Este nuevo modo de trabajar con mejores condiciones en una nave fuera de las inclemencias del tiempo puede ser atractivo para los jóvenes que no ven atractivos ahora el sector. O sea, un poco la industrialización fuera de la obra que comentabas. Sí. Vamos a ver, tú sabes perfectamente, siendo ingeniero de caminos, que o sea, la prefabricación de estructuras o de piezas para una gran infraestructura se ha hecho muchas veces fuera de ahí. Sí es cierto que se están creando nuevas formas constructivas, como estas casas prefabricadas, pero hay que tener en cuenta que ya no es... La casa prefabricada es una buena salida para nuevos trabajadores que después se convierten en empresarios. Hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Ahora estamos en 1.300.000 trabajadores, pero de esos 1.300.000 trabajadores, un trabajador bien formado en energía fotovoltaica o en construcción de casas prefabricadas, en un abrir y cerrar de ojos, se convierte en un pequeño empresario con 5 trabajadores que está montando casas prefabricadas. Lo que sí queremos es que nosotros seguimos dando formación, la formación que demandan las empresas. Y la formación de casas prefabricadas, siendo una nueva forma constructiva, desde luego que la tenemos que tener en cuenta. Lo que es importante también es que haya demanda de casas prefabricadas. En muchas ocasiones lo que nos hemos dado cuenta es que esa casa prefabricada se oferta, pero la demanda no está siendo tan grande como lo que es la casa tradicional construida en su momento.
hay que convencer a la sociedad de que esa casa prefabricada puede tener también unos aislamientos, unos servicios, un confort similar a lo que tiene una empresa, a una casa prefabricada, porque todavía la gente sigue prefiriendo, pues eso, su ladrillo, su cemento y su pladur. Mira, me comenta José Enrique, dice, las pequeñas y medianas empresas de este sector que no tenemos capacidad para plantearnos proyectos financiables con los fondos europeos Next Generation, ¿cómo podemos involucrarnos? ¿Hay planes al respecto por parte de la CNC para que los diferentes subsectores de la construcción podamos entrar también en el aprovechamiento de los fondos de recuperación? Sin duda, quiero trasladar lo mismo que he trasladado la inquietud o de la frustración que se puede producir, porque todo esto va a salir a licitación pública y quien haya presentado un proyecto puede que no se lo lleve. También quiero trasladar tranquilidad. Desde CEPIME, por ejemplo, se ha trasladado la necesidad de que se utilicen a las pequeñas y medianas empresas para estos proyectos. Y las grandes empresas necesariamente van a necesitar a las pequeñas y medianas empresas. Sí es cierto que los fondos Next Generation, está hablando de ese Next Generation, está hablando de una nueva generación. Son proyectos globales especialmente amplios. Y eso necesariamente pasará por grandes empresas que serán empresas tractoras, pero que no podrán llegar al último lugar, a la última milla. De hecho, en algún momento, la ministra Reyes Maroto ha trasladado la necesidad de que previsiblemente se pongan para estos fondos que al menos el 40% se ejecuten con pequeñas y medianas empresas. Con lo cual, yo creo que la distribución está perfectamente hecha. Yo no plantearía el problema de los fondos Next Generation de verdad, ni por tema de territorio, ni por tema de tamaño, ni por tema de subsectores. Yo creo que va a haber tanto que lo que tenemos es que estar preparados para el momento en el que tengamos que afrontar esto. Pero esto no va a ser un problema de grandes y pequeñas. Las grandes van a necesitar a las pequeñas y la pequeña va a necesitar a las grandes para entrar en proyectos de este tipo. Ahí quiero trasladaros una tranquilidad, porque el gobierno es perfectamente consciente que sin la permeabilidad y la última milla de la pequeña y mediana empresa, estos fondos no van a ningún lado. Mira, y ya para finalizar, José Blanco nos hace dos preguntas. La primera de ellas dice, felicidades a Pedro por su elección, es un placer volver a tener en el sector y por su enérgica exposición. ¿Cómo podemos mejorar juntos, todos los que formamos parte del sector, la imagen de la construcción, respetando la inmensa diversidad de tipos de empresas, gremios, etcétera? Un poco el paralelismo que has puesto con el ejército. Sí, pues yo creo que tenemos que insistir en eso, en que hay que olvidarse de la imagen del ladrillo, el cemento y la carretilla. El sector de la construcción no es ladrillo, cemento y carretilla. El sector de la construcción es tecnologías, sostenibilidad y vanguardia. Son modernidad, es gran maquinaria, son grandes infraestructuras, son cómodas viviendas, son la cantidad de cosas, son el poder, y viniendo de José Blanco, el poder de construir lo que es un escalestri en el centro de Madrid sin parar, sin bloquear la circulación. Eso es lo que tenemos que trasladar. Yo creo que tenemos que hacer una labor de reflexionar, de hacer atractivo el sector de la construcción, de insistir en que somos modernos, somos sostenibles, somos el sector que más confort damos a España. Vertebramos a España y damos confort. El que siempre que estamos hablando, estamos pidiendo un AVE, estamos pidiendo una carretera, estamos pidiendo una casa más cómoda. Nos gusta ir a los centros comerciales, nos gusta el abrir el grifo y que salga el agua. Nos gusta el que la energía sea continua, pero que sea barata. Y todo eso lo hace el sector de la construcción. Si hacemos una pequeña reflexión en la que demostremos que el sector de la construcción, insisto, no es el ladrillo, la carretilla, seguro que hacemos atractivo el sector de la construcción. E insisto, se nos fueron muchos trabajadores de la hostelería en el año 2007, 2008, 2009 con la crisis financiera que afectó al sector de la construcción, y ahora con esta crisis sanitaria lo que está volviendo es mucho trabajador al sector de la construcción. Vamos a formarlos en nuevas tecnologías, en nuevas formas de construir, que seguro que lo volveremos a hacer atractivo. E igual que el ejército. Hay mucha gente que ahora está orgulloso de presentarse al ejército. Tenemos que hacer que los trabajadores del sector de la construcción estén orgullosos de estar cursando un curso en la Fundación Laboral de la Construcción para manejo de una grúa torre, de una maquinaria importante, o para saber de construir con agua o con hilo de diamante. Mira, Jorge Fernández nos comenta, ¿algún comentario sobre la próxima reforma laboral? ¿Cuál es su percepción sobre esto como negociador en primera línea
¿Qué espera que ocurra y cuándo? Bueno, ¿qué espero que ocurra y cuándo? Pues ¿Convertida reforma laboral o adecuamiento? Sí, pues bueno, desde el punto de vista del sector de la construcción, y aquí ya no hablo como negociador o como el papel que he tenido jugando en CEPIME, ahora hablo del sector de la construcción, pues nuestro objetivo en la reforma laboral es que no toquen el contrato fijo de obra, es decir, que se den cuenta que necesariamente las obras son temporales en el sector de la construcción, por eso tiene un contrato fijo de obra específico del sector de la construcción. Y, por favor, no confundamos el contrato fijo de obra con el contrato de obra o servicio determinado. Nosotros tenemos un contrato fijo de obra porque la obra es cambiante y la cartera de las empresas es cambiante, pero el contrato fijo de obra da una estabilidad en un contrato temporal. Hay muchos trabajadores que su vida se ha desarrollado con 30 contratos fijos de obra durante toda su vida laboral y no han estado nunca fuera de una obra de construcción. Pero el contrato que tú le haces a ese trabajador se tiene que adaptar a la necesidad de la obra. Eso es lo que ya hemos trasladado en la última reunión que tuve, tanto con Nadia Calviño como con Yolanda Díaz, de decir que, por favor, al sector de la construcción el contrato fijo de obra no lo toque. Es un contrato negociado en nuestro convenio y fuera. Después se está hablando de la ultraactividad. Lo tenemos solucionado en nuestro convenio. Se está hablando de la prioridad aplicativa del convenio sectorial sobre el convenio de empresa. Sabéis que en el sector de la construcción están perfectamente estructuradas la concurrencia de convenios, con lo cual el convenio rector unificador de condiciones de trabajo en toda España seguirá siendo el convenio de la construcción, con lo cual en un primer momento esa reforma laboral, salvo que nos pongan ingredientes que el plato y la receta no tenía, yo creo que no nos afectará en demasía, salvo, insisto, lo que es el contrato fijo de obra. ¿Estáis pensando en introducir algún tipo de reforma laboral para facilitar la incorporación de mano de obra joven al sector de la construcción? Como un elemento diferenciador nuevo, no reformando los anteriores, sino como un elemento adicional. Yo creo que el ordenamiento jurídico a día de hoy está perfectamente desarrollado para introducir por contratos de formación, aprendizaje, contratos de relevo, para poder meter a jóvenes. Tenemos que hacer autocrítica, lo he dicho antes, a mí no se me caen los anillos. El problema es que no hacemos atractivo el sector a los jóvenes, no el vehículo a través del cual introducimos a los jóvenes en el sector de la construcción. Algo que sí hemos trasladado es que la formación dual se tiene que adaptar al sector de la construcción. La formación dual tiene una parte teórica y una parte práctica en la actividad. La formación teórica la tenemos perfectamente determinada, en la Fundación Laboral de la Construcción se imparte o cuando tenga que impartirse. Lo que hemos pedido, y ya lo sabe el ministro Escrivá, es que la formación dual, la formación práctica puedan ser en distintos centros de trabajo y que puedan ser incluso en distintas empresas y que la tutorización de ese trabajador la puede hacer, por ejemplo, la Fundación Laboral de la Construcción. La formación dual se creó en su momento para, permitidme, pero para que lo entendamos, para la industria. Es decir, para la Mercedes-Benz tiene una industria perfectamente determinada en la que los trabajadores entran por un sitio y salen por un sitio y la fabricación está perfectamente calculada. Pues tú pones un trabajador, le das una formación teórica y va a esa planta para poder aprender la labor que va a desarrollar en la construcción de un vehículo. Eso no encaja en el sector de la construcción. Y lo que hemos trasladado es que el sector de la construcción puede utilizar la formación profesional dual si permite que vaya pasando de un centro de trabajo a otro e incluso de una empresa a otra para poder formar un profesional completo en todas las actividades que se desarrollen. Porque el 99% de las empresas de construcción son pequeñas y medianas empresas. Son empresas especializadas. Y esas empresas a lo mejor saben poner los cerramientos en una vivienda, pero no saben hacer el encofrado. Con lo cual, si un trabajador, un joven que se está formando en formación profesional dual, puede ir a varios centros para ver las diferentes fases de la obra, o puede estar en diferentes empresas para poder conocer la técnica de encofrado y la técnica de cerramiento, seguro que la formación profesional dual se utiliza. Esto ya lo hemos trasladado y yo creo que con pequeños cambios normativos podríamos convertir una formación profesional dual brutal en nuestro sector. Muy bien, pues muchas gracias, Pedro. La verdad es que podríamos estar mucho más tiempo comentando distintos aspectos y sobre todo, gracias por el entusiasmo que pones en tus manifestaciones, que estamos seguros en un plazo breve cristalizará
en acciones concretas favorables para el sector. Nosotros, lo prometido es deuda, hablamos de secuestrarte durante 1 hora, pues ha transcurrido la hora, lo que no nos quita es el tomarte la palabra, como te he dicho antes, para que cuando más adelante podamos volver a tocar estos temas o otros que en el transcurso de la aplicación del Next Generation o de nuevos temas educativos o formativos, en fin, según vaya evolucionando nuestro sector, pues nos lo vayan aconsejando, para lo cual, insisto, no te oculto que incluso te amenazo con volver a insistirte para que estés con nosotros en alguna otra ocasión en el futuro. De nuevo, muchas gracias por tus palabras, por tu presencia, por tu tiempo. Y muchas gracias también a todos nuestros espectadores que han conectado en un número muy importante y sobre todo que además que esa es una de las ventajas o de los alicientes que tiene estos foros, de que el número de espectadores no decae a lo largo del tiempo. Yo he asistido en otras reuniones donde empiezan con un número y a medida que va transcurriendo el tiempo, pues van decreciendo la gente presente. Aquí todo lo contrario, vamos aumentando y nunca al final de la jornada de la presentación decae el número. Siguen aquí fieles a nosotros, lo cual es muy de agradecer. A todos ellos, a todos los espectadores, comentarles que la próxima, a finales, todavía no hay fecha definida, pero que a finales de mes tendremos una mesa redonda donde participarán los alquiladores de maquinaria, pero que les será oportunamente anunciado con la debida antelación. Muchas gracias, Pedro, de nuevo, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Buenos días. Hasta la próxima, gracias, Ricardo.